Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Nuevamente una bendición poder compartir con ustedes, tener este tiempo para poder encontrarnos con el Señor, que es una necesidad urgente, es una necesidad constante en nuestra vida, y por eso estamos agradecidos con Él. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir este tiempo, de poder ser elegidos, de haber sido escogidos, de haber sido atraídos a ti sin merecerlo, Señor. Te damos gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Reconozco personalmente que no soy digno de ser un mensajero tuyo, pero te doy las gracias por la oportunidad que me das de poderlo hacer. Corazón agradecido por todas tus bondades y todas tus misericordias cada día. En el nombre de Jesús, danos de tu gracia, tu favor. Abre nuestros ojos en esta noche para poder conocer el consejo de tu palabra. Nuestros oídos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Oscar Sánchez por tu ayuda para esta reunión. Quiero, hermanos, esta noche tener una reflexión sobre el Salmo 68, versículo 19. O sea, esta será nuestra base para poder de ahí en adelante extendernos y tratar de recibir lo que el Señor nos ha estado mostrando. Su palabra dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Hermanos, en nuestro peregrinaje en esta tierra, hay un trazado de vida para cada uno de nosotros.
que tiene muchos obstáculos y no es en terreno plano, tampoco es en terreno que desciende, sino todo lo contrario. Es un terreno estrecho y con muchos obstáculos, y además es en ascenso, hasta alcanzar una posición, hasta alcanzar un nivel, una cima, el monte de Sión. Ese monte de Sión, que es el lugar que Dios ha escogido para su morada, y que ciertamente en la esfera espiritual significa que nosotros podamos llegar también a ese lugar, podamos llegar a ese lugar y descansar y reposar de nuestras obras de la carne, permanecer ahí. Sin embargo, el Señor en su palabra y de muchas maneras nos recuerda que su asistencia en nuestra vida, hermanos, está garantizada. O sea, la palabra que ha salido de la boca de Dios para nuestra vida está sellada, está garantizada en cuanto a su acompañamiento y a su asistencia sobrenatural. ¿Y por qué de esto? Porque de palabras mismas de Cristo, en Juan 16:33, en el Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versículo 36, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y Él prometió su acompañamiento y designó a quién nos iba a acompañar. Por supuesto que es la misma persona, es la persona del Espíritu Santo. El capítulo número 14 de Juan, versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. En el versículo 26 del mismo capítulo de Juan 14, dice: el Consolador, realmente es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, la palabra ya fue dada de parte de Dios. El recordatorio vendrá constantemente de acuerdo a la comunión que nosotros tengamos con el Señor. Y en esta condición de acompañamiento es esa relación que nosotros debemos de mantener día a día con el Espíritu Santo. En los momentos de presión que existen sobre la vida de las personas y de los cristianos, porque por supuesto que no escapamos a esa condición, esos momentos de presión, que pueden ser momentos de presión de grupo, momentos que a veces no son cortos, sino son periodos largos de presión intensa sobre nuestra vida. Pueden ser presiones de grupo, por ejemplo, a nivel de iglesia local, de grupo familiar, pero también individualmente nosotros podemos tener presiones intensas, y esas situaciones realmente que nos confrontan de manera muy, muy, muy intensa. En esas condiciones nosotros tenemos solo dos opciones a tomar. O cedemos a la presión externa que el mundo trata de ejercer sobre nuestra vida, en cuanto a nuestra forma de reaccionar, en cuanto a la duda, a la pérdida del interés, al enfriamiento. Todo eso que actualmente, si ustedes no se han dado cuenta, hermanos, lo estamos viviendo cada día y de una manera más intensa. Maldad que se ha multiplicado tremendamente, que ha traído sobre la vida de la iglesia enfriamiento. Y esto fue dicho también, está escrito en la palabra: por haberse multiplicado la maldad,
Y esto habla de los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Ya, son cuestiones muy importantes. Entonces tenemos la opción de ceder ante esas situaciones o aferrarnos, acercarnos, abrazar al Señor de una manera mucho más fuerte. Esas son las dos opciones que tenemos. Y es que, hermanos, las circunstancias que nos rodean nos hacen ver a través de nuestros ojos físicos lo que otras personas tienen y que tal vez nosotros no tenemos. Pero lo que pasa ciertamente es que no valoramos lo que nosotros tenemos. Tenemos todo. Tenemos al Creador de todo lo que existe. Él es quien está cerca de ti. Miren ustedes, este verso no... Les voy a recomendar 3 capítulos para que en esta semana puedan leerlos. El capítulo 68 de los Salmos es un capítulo extraordinario en cuanto a la manera de actuar de Dios. En uno de sus versículos habla el escritor diciendo: cuando saliste, oh Dios, delante de tu pueblo, cuando anduvo por el desierto. O sea, eso te tiene que impactar, me tiene que impactar a mí. Me tiene que dar respaldo, me tiene que dar seguridad, me tiene que dar confianza el hecho que el Dios de dioses, el autor de todo lo que existe, va delante de ti. Y camina contigo en medio del desierto, así como caminó con el pueblo de Israel, delante, protección delante y detrás del pueblo, para apartar a sus enemigos y para proteger a sus escogidos. Y de la misma manera Dios sigue actuando, sigue manifestándose de una manera excepcional en nuestra vida cada día. El otro capítulo que les recomiendo de lectura de esta semana es el Salmo 77. El Salmo 77 habla de cuestiones extraordinarias que Dios hizo y que Dios sigue haciendo, porque su palabra es ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Esa es su naturaleza y sigue manifestándose de esa manera. Así que también puedes leer el Salmo 119, que en algunas ocasiones les he dicho que es uno de mis salmos favoritos, pero puede convertirse también en un salmo favorito tuyo. Y a pesar de que tiene un número grande de versículos, son 176 versículos, verdaderamente hay una riqueza extraordinaria en ese salmo. Entonces decíamos, hermanos, que nosotros muchas veces no valoramos quién está del lado nuestro. Tú no valoras cómo eres protegido, cómo eres guardado, cómo eres sustentado, cómo eres animado, cómo eres consolado, cómo eres sanado. Pero sí valoras y valoro, realmente no estoy señalándolo, sino sí valoramos, sí vemos lo que otros están recibiendo. Muchos de los que seguramente no tienen el acompañamiento de Dios. Pero esa es una conducta que el pueblo de Israel también tuvo y que no tuvo un final bueno. Porque nosotros no podemos despreciar, hermanos, lo que Dios hace por nosotros. Por eso decíamos al principio, en el versículo base, bendito el Señor, dice el escritor del capítulo 68 de los Salmos, cada día nos colma de beneficios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros ciertamente para poder avanzar y estar animados, estar gozosos, estar satisfechos? Saber que no estás caminando solo, sino que el Dios de dioses está acompañándote, está abriendo el espacio, está abriendo el camino, está allanando la senda para que tú camines, y que aunque es una senda estrecha,
es un camino estrecho, escabroso, en ascenso, con obstáculos, tú puedas llegar. Tú y yo podamos llegar a ese punto al cual el Señor quiere llevarnos, a esa etapa, a ese nivel de crecimiento, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo mismo, manifestado en nuestra vida como el carácter de Cristo visto en nosotros. Nuestra esperanza de gloria, dice el libro de Colosenses. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Efesios nos habla de llegar a esa estatura. El libro de los Salmos nos habla de llegar al monte de Sión. Señor, ¿quién subirá? ¿Quién subirá a tu monte santo? O sea, la trayectoria o el trazado de vida, como decíamos al principio, está dado. No es en plano, no es en recto, no es en descenso, es en ascenso para alcanzar un nivel. Ahora, lo que nosotros necesitamos es tener peticiones claras. El Salmo 119, versículo 18, es definido en ese punto y dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y si se dan cuenta, no estamos hablando de versículos que necesariamente muestren el aspecto material o las cosas. Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de algo completamente diferente. Ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Obviamente está hablando de los ojos espirituales, para que podamos ver todo lo que está escrito en su palabra y pueda eso llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Hermanos, las situaciones de presión, muchas veces presiones extremas en nuestra vida, y si tú te identificas con eso, yo también estoy identificado con esa condición hoy. Ponen a prueba varias cosas en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ponen a prueba la templanza, ponen a prueba el dominio propio, el saber esperar. Porque esperar, hermanos, es uno lo dice tan rápidamente. Espera. Esperar tiene que aprenderse a esperar. Hay que saber esperar. La espera toma tiempo y muchas veces desespera. Pero también pone a prueba el perseverar. Saber esperar es un proceso de aprendizaje continuo. Tenemos que estar aprendiendo continuamente a esperar y a esperar en el Señor. Pero como dijimos al inicio, hay una palabra de garantía, de acompañamiento, de respaldo y de asistencia sobrenatural de parte de Dios. Así que, en nuestro caso, las experiencias personales, entre otras cosas, ponen a prueba nuestros recursos o el recurso que nosotros tenemos. ¿Quién es tu recurso? El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10, dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo me considero? Justo. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y ahora, realmente, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 2, justos son aquellos que escuchan, pero que ponen por obra la palabra. Son los justificados. Son los justificados. Hermanos, verdaderamente hay requerimientos importantes. Hay requerimientos importantes para poder ver esas maravillas que Dios tiene preparadas en su palabra para sus hijos.
Uno de esos requerimientos es el encontrarnos con Él continuamente, tal y como lo estamos haciendo esta noche. Pero también encontrarnos con Él de manera personal. De ahí podemos rápidamente ver cuál es ese requerimiento en el Salmo número 5, versículo 1 al 3. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se dan cuenta? Hay requisitos, hay requerimientos para poder encontrarnos con el Señor. Requerimientos que no están fuera del alcance de ninguno y de los cuales necesitamos echar mano para ver el resultado de esos encuentros con el Señor y que el Señor pueda hablarte. ¿Tú quieres que Dios te hable? Tienes que presentarte delante de Él. Tengo que presentarme delante de Él de mañana, de preferencia. Era una de las costumbres de Cristo, ¿verdad? Aún no había amanecido y el Señor se apartaba, dice, se apartaba a orar. Y esto, hermanos, verdaderamente experimentarlo es algo grandioso. Dios tiene muchas cosas que decirnos. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Tiene mucha palabra para consolarte, para animarte, para protegerte, para transformarnos. Pero necesita ese tiempo. Necesitamos conocer que es posible hacer todas las cosas, pero no como la mayoría de las personas y muchos cristianos entienden los versos. Y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Cualquiera usa el nombre de Dios para hacer lo que él o ellos quieren, pensando que por decir el nombre de Dios o por mencionar o invocar el nombre de Dios, realmente eso va a torcer el brazo de Dios, o Dios va a hacer lo que tú quieres que él haga. Pero mira, este ejemplo está en el capítulo número 4 y verso número 13 de Filipenses. Yo voy a leer la versión que está puesta en la pantalla del 60, pero voy también a leer una versión diferente, que es la versión que está en la versión amplificada de la palabra. El verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se lanzan al agua a hacer las cosas, ¿verdad? No es así. Vea lo que dice la versión de amplificada. Dice lo siguiente: yo puedo hacer todas las cosas que Él me ha llamado a hacer. Escuche, que todas las cosas yo las puedo hacer, pero ¿qué cosas? Las que Él me ha llamado a hacer, por medio de Él, porque Él me fortalece y me empodera o me capacita para cumplir su propósito. Entonces yo soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Por lo tanto, estoy listo para cumplir cualquier cosa a través de Él, que me lleva con fuerza interna y su confortante paz. Un verso que parece ser una línea y media se transforma en unas 3 o 4 líneas, 5 diría, que te amplían la visión de lo que se escribió en ese verso. Pero hermanos, como decíamos, tenemos que someter nuestra voluntad a su voluntad, nuestra petición a los deseos de su corazón. Por eso es que, naturalmente, esto será cumplido en nuestra vida de acuerdo a la manera en la cual nosotros buscamos hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Por lo tanto, nuestro recurso, como decíamos, es la torre fuerte. Pero el salmista también describe a ese recurso invaluable, a ese recurso único, a ese recurso que no quieres tener ningún otro.
¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Capítulo número 73 de los Salmos, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Dios que te colma de beneficios cada día es suficiente. Por eso nuestra actitud tiene que ser de bendecirle cada día por todos los beneficios y todas las bondades que Dios derrama sobre nuestra vida continuamente. Muchas veces eso requiere paciencia, y eso el libro de los Salmos mismo también te da una guianza sobre el tiempo que tienes que esperar. En el capítulo 40, versos 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. O sea, cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Y oyó mi clamor. Y él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, te llevó a un lugar seguro. Eso enlaza muy bien con el Salmo 143, versículo 10, que te lleva a tierra firme. Te lleva a tierra firme. Pero miren lo que dice el verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando habla de temor, podemos, a la luz del capítulo 68 de los Salmos, podemos ver que el temor que hubo en las naciones que sabían lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Pero en este caso también podemos hablar de temor como una obediencia. Muchos obedecerán y confiarán en Jehová. Muy bien. Ahora, decíamos que muchas veces experiencias personales son claves en el proceso del crecimiento y fortalecimiento. Pero hermanos, verdaderamente necesitamos mantener entonces esos fundamentos. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuánto hace tu Dios por ti? ¿Quién es tu Dios? Si tu Dios es el creador del universo, pues puedes tener la seguridad de que de su boca ha salido una promesa de asistencia para tu vida, y eso debe de animarte, debe de consolarte, pero también debe de hacer que tu corazón esté gozoso y agradecido por lo que tienes. Lo que tú logras ver es mínimo. Te lo quiero decir. Lo que nosotros logramos ver a nuestro alrededor es mínimo. Hay muchas otras cosas que el Señor quiere darte. Su presencia misma, solo con eso que tengamos. ¿Sabe usted que el mayor temor, analizando este libro de los Salmos, el capítulo 51, deteniéndonos a revisar ese capítulo, el terror que cayó sobre David era verdaderamente el temor de que el Espíritu del Señor fuera quitado de él. Ese era el temor. En el versículo 11 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, ni siquiera menciona absolutamente nada relacionado a los bienes materiales. Entonces, esto lo está hablando un rey. Esto lo escribió el rey de Israel. Ni siquiera mencionó un bien material, porque es más precioso, era más precioso para él mantener esa relación estrecha con su Creador. Y eso debe de animarnos a nosotros a mantener una relación estrecha con el Señor. En esa línea necesitamos mantener esos fundamentos de relación con Dios
con el Padre para que nuestro espíritu sea fortalecido, así como Cristo mismo fue fortalecido cuando oró en el monte, cuando oró en las faldas del Monte de los Olivos, donde se ubicaba el huerto de Getsemaní o el jardín de Getsemaní. En el capítulo 18 y versículo 1 de San Juan se le llama huerto, pero según Lucas 22, en el segmento del versículo 39 al 45, dice que fue al Monte de los Olivos como solía hacerlo. ¿Saben ustedes que la versión amplificada dice no como solía hacerlo, sino como era su costumbre? Como era su costumbre. Por eso cuando leímos al inicio, el hecho de presentarnos delante del Señor cada día es una necesidad para nosotros. Debe volverse una forma de vida para cada uno de nosotros. En ese segmento podemos leer cómo somete su voluntad a la voluntad del Padre. Ahora, son situaciones difíciles porque luego de eso ocurrió el arresto de Jesús. Luego de que el Señor se postró, adoró, sometió su voluntad, eso lo podemos leer, como mencionamos, del versículo 39 al 45. Pero en el 47 dice que una vez terminó, no había terminado de hablar y llegaron para arrestarle. Pero estaba fortalecido. Hermano, las condiciones son así, son complicadas en nuestra vida, de muchas maneras. Pero él tenía al Padre. Y la enseñanza ahí es esa misma. Independientemente de las necesidades que estamos teniendo hoy, tenemos al Señor. Tenemos al Señor en nuestra vida. Y necesitamos acercarnos a Él, porque Él te va a asistir de una manera sobrenatural, así como Cristo mismo en su encarnación, en este momento que estamos leyendo, esta faceta de su vida, en ese momento de prueba, un ángel dice que fue enviado para asistirle. Hermanos, te pregunto, ¿cuántos ángeles habrán llegado ya a tu vida en los momentos de necesidad cuando tú tienes la actitud correcta, que es someterte a la voluntad del Señor? Seguro que han llegado, no me queda ninguna duda. No me queda ninguna duda que han llegado para asistirte de la misma manera como llegaron a la vida del apóstol Pablo a asistirle en los momentos de dificultad. No hay ninguna duda que el apóstol Pablo atravesó también momentos de dificultad. En el segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17, leo para ustedes: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Estaba pasando la misma experiencia de Cristo. Cristo fue abandonado por todos sus discípulos, no solo por uno, sino por todos sus discípulos, sino que todos me desampararon, pero la actitud, tal y como fue la actitud de Esteban, la actitud de Cristo mismo, no les sea tomado en cuenta. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, fue renovado, un beneficio vino de lo alto para proveerle las fuerzas que necesitaba en ese momento, para que por mí, entonces entiende la razón por la cual estaba en ese padecimiento, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen el mensaje, obviamente. Y el corolario de todo dice: así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león. Hermanos,
no veamos tanto las situaciones de nuestro alrededor, lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino que veamos a través de la visión espiritual. Clamemos al Señor para que verdaderamente el Señor abra esos ojos espirituales y podamos ver cuál es la forma en la cual el Señor nos asiste de manera continua. En Salmo 77, versículo 2, en los momentos de angustia, el escritor dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. En el verso 6 dice: me acordaba. He ahí la importancia de escudriñar su palabra continuamente, porque muchas veces no la tenemos a disponibilidad en las diferentes maneras como hoy por hoy podemos tenerla, pero si está grabada en tu corazón y está grabada en tu mente, hay cuestiones importantes en el segmento del verso 2 al 11 que leo. Dice, en el verso 2 dice: al Señor busqué en mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. El verso 6, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. El verso 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Verso 11, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré memoria de tus maravillas antiguas. Sus maravillas, te lo recuerdo esta noche, no han cambiado. Son nuevas cada mañana. Sus beneficios son diarios, no son ocasionales, son diarios. Hay requerimientos, como dijimos. Salmo 63, leo varios versículos con segmentos específicos. Verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, mi carne te anhela. Verso 2, para ver tu poder y tu gloria. Verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Verso 6, cuando me acuerde de ti. ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas tú? ¿De qué me acuerdo yo? En tu lecho, en tu cama. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque has sido mi socorro. Hermanos, ¿quién es tu torre fuerte? ¿Quién es tu socorro? Tiene que ser el Señor, no puede ser nadie más. Así que, ¿cuál es tu clamor? Quiero cerrar con este pequeño segmento. ¿Cuál es tu clamor en esta ocasión? Que tus ojos sean abiertos para ver esas maravillas de la ley. Porque si esas maravillas de la ley de Dios no están en nuestro corazón, hermanos, verdaderamente estamos desprovistos del salvavidas. Y eso lo encuentras en el versículo 92 del Salmo 119. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Te invito a que leas el versículo 10 del capítulo 18 de Proverbios, hablando sobre la angustia. En la angustia no hay palabra humana que te pueda consolar, que te pueda fortalecer, pero su palabra sí tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces somos llamados a no olvidar, somos llamados a recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho para ti. Porque de no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos hubieran devorado nuestros enemigos. Y eso lo encuentras en el Salmo 124, versículos 1 y 2. Así que la pregunta final: ¿no es suficiente razón para agradecer, para estar agradecidos con el Señor? ¿No es suficiente razón para agradecerle al Padre por lo que ha hecho por ti, por mí? Mira lo que
Mira lo que dice la versión de la Biblia de las Américas, del mismo versículo con el que iniciamos, con ese mismo estamos terminando. Bendito Jehová, cada día nos colma de bendiciones. La Biblia de las Américas dice, cada día lleva nuestra carga. ¿No es eso? ¿No es ese un beneficio? ¿No es esa una razón para aliviar el peso que cada día se posa sobre tu vida, sobre mi vida? Suficiente razón para compartir con lo que el escritor del libro de los Salmos, capítulo 95, versos 5 y 6 dice: venid, venid, aclamemos alegremente a Jehová, postrémonos delante de nuestro Hacedor. ¿Cómo no va a haber una actitud de agradecimiento por todos los beneficios que tú y yo recibimos de parte de Dios? Definitivamente que esa debe ser la actitud que reine en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la gracia, que nos anime, pero sobre todo que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver esas maravillas de su ley en nuestra vida. Amén.